Is he dead? Uno de los virus más interesantes, aterradores y trágicos que hemos podido ver en el mundo del cine y en el género del horror es el virus Trixie, el cual funciona como el catalizador de todos los eventos que vemos en la memorable película del maestro de los zombies George A. Romero titulada The Crazies o Los Locos. Asimismo, este virus aparece en el remake de esta película que se estrenó en 2010. El virus Trixie es básicamente el virus de la locura, y hace que todo aquel que se infecte con este sufra de severos cambios en su comportamiento, ya que el infectado se convierte en una persona demente, quien busca infectar a los demás, y asesina de formas brutales a todos aquellos que se pongan en su camino y que lo traten de detener. Es debido a lo catastrófico y misterioso que es el virus, además de su participación en la trama de la película, que podemos considerar al virus Trixie como el antagonista central de la trama, y debido a todo esto es uno de los virus más interesantes que hemos podido ver en las películas. Es por eso que en este video expliqué detalladamente la historia de los orígenes conocidos del virus Trixie, hablaré sobre sus características únicas y los efectos y síntomas que causan los infectados. Explicaré las características de los infectados conocidos como Crazies, sus diferentes habilidades y debilidades. Explicaré la línea del tiempo del virus Trixie en el remake de 2010 y cómo empezó y se propagó la infección. Y también hablaré un poco sobre la producción de la película y en qué se basó George A. Romero para crear el concepto de este virus. El virus Trixie es un agente viral infeccioso, el cual logró infectar a la mayor parte de la población de un pequeño pueblo en la clásica película de George A. Romero titulada The Crazies. Asimismo, el virus es lo que provoca toda la destrucción en el remake de esta película que se estrenó en 2010. La historia de la película original se lleva a cabo en el pequeño pueblo de Van City, en Pensilvania, donde el virus Trixie se libera de forma accidental, y algunos de los habitantes infectados se convierten en asesinos despiadados psicóticos. La trama se divide en dos partes, ya que vemos como un grupo de civiles intentan sobrevivir a la epidemia, y tratan de escapar del lugar. Mientras ellos tratan de escapar del lugar, se cuidan de los militares y los infectados. Sin embargo, algunos de los supervivientes empiezan a sucumbir al virus. También vemos cómo se desarrolla la historia desde el punto de vista político-militar, ya que los líderes del ejército a cargo de la operación genuinamente intentan detener al virus Trixie y quieren salvar a la mayor cantidad de personas que puedan. Algo interesante es que la mayoría de los soldados y líderes a cargo de toda la operación no sabían realmente qué estaba pasando en el pueblo de Van City y cómo el gobierno estadounidense estaba experimentando con armas biológicas y no con vacunas o con medicamentos como algunos de los superiores les dijeron. Se nos revela que lo que en realidad pasó es que un avión del gobierno que cargaba con el virus Trixie cayó cerca del pueblo y contaminó las reservas de agua con el virus Trixie, lo que básicamente empezó la epidemia. Esta película es excelente y es muy interesante el ver cómo se desarrolla todo desde dos puntos de vista diferentes. En el remake de 2010 la historia se lleva a cabo en el pueblo de Ogden Marsh, que está en el estado de Iowa, donde algunos de los residentes empiezan a mostrar comportamientos extraños y violentos. Esto es estudiado detenidamente por el sheriff David Dutton, quien empieza a investigar el caso a fondo después de la muerte del borracho del pueblo llamado Rory, ya que el sheriff se da cuenta de que el hombre no estaba borracho cuando lo atacó durante un juego de béisbol local, y cuando parece que quería atacar a la gente con una escopeta, él no presentaba ningún porcentaje de alcohol en su sangre, ya que él se da cuenta que algunas personas del pueblo se empiezan a convertir en asesinos y no están reaccionando bien, como por ejemplo un hombre quien quema su casa y a toda su familia, mientras él simplemente se pone a podar el césped e ignora todos los gritos de ayuda de su familia. Es así como David Dutton empieza a investigar cuál es la raíz de todo esto, y se da cuenta que un avión del gobierno cayó cerca del pueblo dentro del río, y contaminó las reservas de agua de Ogden Marsh con el virus. David va con el alcalde del pueblo y le dice acerca de su teoría, y cómo un avión que se estrelló en las reservas de agua del pueblo puede ser que haya contaminado el agua con un patógeno. Sin embargo, el alcalde se niega a cortar el suministro de agua del pueblo, ya que es un lugar que depende de los cultivos. A pesar de esto, David desobedece al alcalde y cierra el suministro del agua infectada, para así evitar que más personas se enfermen con el virus Trixie. Poco tiempo después de esto vemos cómo los servicios de comunicación dejan de funcionar en el pueblo, y eventualmente el ejército llega para empezar con la cuarentena del área. Es así como durante la trama vemos cómo el virus Trixie se propaga, y cómo todo el caos y muerte se desarrollan en el pueblo, viéndolo todo desde el punto de vista de David, su esposa y doctora local Judy, y el amigo de David y comisario local llamado Russell. Poco se sabe acerca de los orígenes específicos del virus Trixie. Sin embargo, se sabe que esa es una creación de los seres humanos, los cuales estaban experimentando con algunas cepas del virus de la rabia. Estos científicos estaban comparando qué cepas del virus eran las más violentas y mortíferas, y trataban de crear con esas una especie de arma biológica. Desafortunadamente, este virus experimental fue liberado de forma accidental, cuando un avión que transportaba algunas muestras del virus se estrelló cerca de un pequeño pueblo, lo que contaminó las fuentes de agua de este lugar, e infectó a la mayor parte de la población del pueblo llamado Van City en la película original, y a la gente del pueblo de Ogden Marsh en el remake.
El virus Trixie se define como una mutación del virus de la rabia, el cual afecta el cerebro de la persona infectada y básicamente la vuelve loca, lo que provoca que estas personas experimenten un comportamiento incontrolable y homicida. El virus Trixie originalmente fue diseñado para desestabilizar una población específica, causando que las personas infectadas sufrieran de una fuerte psicosis y una especie de ira incontrolable homicida. Esto transformaría a una buena parte de la población en asesinos efectivos, los cuales eliminarían a los no infectados sin pensarlo. Los infectados son motivados solamente por su locura, hasta que ellos mueren después del periodo de incubación que tarda aproximadamente 48 horas, lo que significa que una persona que se infecta inicialmente solo tiene aproximadamente 3 días para infectar y matar a los no infectados. Después de este periodo de tiempo la persona infectada muere. Una vez que el virus entra en el torrente sanguíneo, este viaja rápidamente al cerebro y comienza a afectarlo rápido, causando una inflamación severa en este órgano. Una persona infectada puede sufrir una reducción de sus capacidades cognitivas y luego puede morir, aunque esto es muy inusual, y la mayoría de las veces la persona simplemente se vuelve completamente loca. Se nos revela por uno de los científicos quien trabajó en el virus durante la trama de la película original que este se puede propagar rápidamente una vez que alguna persona se infecta con el virus, ya que no solamente enloquece al infectado, sino que también el virus lo convierte en un portador, lo que causa que la persona infectada lo propague, a través de rasguños, mordidas y contacto con sus fluidos corporales como la saliva. A las personas que han sido infectadas por el virus Trixie se les conoce como los crazies o los locos. Los primeros síntomas que presentan las personas infectadas son que no responden bien y parece que están distraídas. También estas personas empiezan a repetir muchas veces lo que dicen, sin darse cuenta de que eso ya lo habían dicho. Esto lo podemos ver claramente en el remake de 2010, cuando el sheriff y el protagonista David se encuentra con el director de la escuela local en el campo de béisbol, y el director parece que se encuentra en un estado catatónico, y no reacciona para nada como una persona normal. David inicialmente piensa que él se quedó algo preocupado e impresionado, después de que presenció esa mañana la muerte del borracho del pueblo, ya que debido a que el hombre estaba infectado, intentó atacar a algunos de los jóvenes, y por eso el sheriff David se vio obligado a dispararle. Algo muy curioso es que el director de la escuela se ve muy distraído, y dice que va a estar bien. Sin embargo, David nota que algo anda muy mal con el hombre, y con algunos habitantes del pueblo, los cuales debido a que están infectados, empiezan a presentar deterioro en sus cerebros, y esta es la razón principal por la que se comportan tan raro. Los crazies son vistos por el ejército como una gran amenaza mayor a cualquier persona peligrosa, ya que los infectados matan violentamente sin importarles nada, de una manera muy peculiar, intensa y diferente a los asesinos normales. Como lo mencioné al principio del video, los crazies pueden llegar a matar a los no infectados de una forma brutal, mientras ellos se ven tranquilos como si nada estuviera pasando. Esta aparente calma y paz interior es una de las características más aterradoras de los crazies o locos. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la película original, durante la escena cuando una anciana está tejiendo en su casa y un grupo de militares llegan para llevársela. Sin embargo, ella se levanta tranquilamente y apuñala a uno de los soldados en el cuello con la aguja grande con la que estaba cosiendo. Mientras ella está cometiendo esta horrible acción, la anciana no muestra ninguna expresión en su rostro y se ve muy tranquila y feliz, como si aún siguiera tejiendo. Asimismo, en otra escena hay una mujer que está tocando el piano tranquila, mientras el ejército está matando a su esposo en otra habitación de su casa, y ella se ve muy serena como si nada estuviera pasando. La infección del cerebro por el virus Trixie provoca que la persona se vuelva completamente loca y sienta una fuerte paranoia. Los crazies generalmente retienen su inteligencia humana y algunos aspectos de su personalidad, ya que aunque son asesinos psicóticos, ellos sí llegan a calcular algunas cosas y planean un poco sus ataques. Inclusive pueden llegar a planear algunas trampas elaboradas. A pesar de esto, ellos no tienen un sentido de autopreservación y atacan de manera instintiva a sus familiares y vecinos que no están infectados. También pueden llegar a trabajar en equipo, y esta es una de sus habilidades más peligrosas. Pueden verse como seres humanos normales a distancia, y al ser inteligentes ellos pueden utilizar armas blancas y armas de fuego, como pistolas, rifles y cuchillos. También pueden llegar a operar algunos vehículos. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en el remake de 2010, específicamente en la escena cuando uno de los cazadores que vemos al inicio de la película está matando a muchas personas con sus armas de fuego, teniendo la inteligencia no solamente para usar sus armas, sino también parece que retienen sus habilidades de cazador, lo que provoca que este grupo de cazadores fácilmente acaben con una buena cantidad de personas. También cuentan con lo que parece ser una fuerza superhumana, la cual aunque no es muy superior a la de las personas comunes, sí es mayor a la de los humanos promedio, y esta fuerza les permite someter a sus víctimas antes de matarlas sin mucho problema. Esto lo podemos ver con David y con Judy, cuando ellos son atacados por dos infectados mientras están dentro de una supuesta casa abandonada. También podemos ver esta increíble fuerza cuando los infectados se liberan de la zona de cuarentena de la escuela secundaria Dugden Marsh. El hecho de que no tengan ningún sentido de autopreservación sí los convierte en unos seres muy peligrosos, ya que no se detienen aunque estén heridos, y tratan hasta el cansancio de matar a sus víctimas.
Esto podemos considerarlo como una ventaja también. Asimismo, parece que cuentan con una mejor condición física que las personas promedio, ya que mientras atacan a sus víctimas, estos seres parece que no se cansan para nada. A pesar de todas esas increíbles cualidades y habilidades, los Crazies o locos sí cuentan con algunas debilidades importantes, que los convierten en unos seres capaces de ser eliminados, y unos enemigos relativamente fáciles de vencer. Primero que nada, el comportamiento aleatorio y extraño que los infectados tienen puede demostrarle a los no infectados que algo anda muy mal, y así pueden identificar rápidamente a los Crazies. Otra desventaja de los infectados en el remake es que aunque a distancia se pueden ver algo normales, en realidad si los vemos detenidamente y de cerca, podemos darnos cuenta que los infectados más avanzados tienen un aspecto muy demacrado y grotesco, con las venas saltonas en sus caras y cuerpo, y con sus ojos hinchados y sus pupilas dilatadas. Al no ser realmente muertos vivientes, se implica que los infectados se llegan a sentir dolor físico, y esto puede ser usado por los no infectados para herir y escapar de los locos. Aunque sí tienen cierta inteligencia, en realidad no son tan brillantes. Otro aspecto de la biología del virus que podemos considerar también como una debilidad de los infectados es que si se logra contener a los locos en un área específica por más de 3 días, los Crazies simplemente morirán debido al virus Trixie. Una cualidad aterradora de los Crazies es que parece que ellos son sádicos y les gusta hacer sufrir psicológicamente a sus víctimas antes de matarlas. Un buen ejemplo de esto lo vemos con Judy, cuando ella está amarrada en la escuela y un Crazy empieza a matar a muchas personas a su alrededor, antes de percatarse de su presencia. Luego procede lentamente a intentar apuñalarla y empalarla, ya que parece que disfruta de una forma macabra el hacer que Judy sienta mucho miedo antes de su muerte. Asimismo, cuando dos infectados atacan a Judy y a David, no los matan rápido, sino que parece que quieren hacerlos sufrir antes de matarlos, ya que amarran a Judy. Luego le quitan su pistola a David e intentan usarla para matar a Judy mientras él observa. Esto podemos considerarlo como una debilidad importante de los infectados, ya que les abre una ventana de oportunidad a sus víctimas para que puedan escapar o se puedan defender de estos. También esta extraña cualidad sádica de los infectados la vemos cuando David va a la morgue local y se encuentra con algunos cuerpos con sus rostros cosidos, y uno de estos hombres que estaban en la morgue aún seguía vivo. Esto sirve como evidencia que hay un infectado cerca, y es básicamente lo que le permite a David el darse cuenta del ataque del doctor de la morgue. Cuando este llega, lo aturde y lo intenta asesinar con una sierra quirúrgica. Por último, su debilidad más interesante es que a pesar de su buena resistencia física y durabilidad, en realidad no son unas criaturas invencibles, y los locos pueden sucumbir a ataques físicos fuertes y a disparos directos de armas de fuego, ya que esto sí los mata rápido. Algo importante que hay que notar es que en la película clásica de 1973, las personas infectadas con el virus Trixie no muestran ningún tipo de síntoma externo, y solamente se ven como personas normales sanas. Sin embargo, en el remake de 2010, las personas infectadas se muestran algunos cambios físicos desagradables, como sus venas y arterias que se hinchan, y se ven de un color rojo y púrpura muy característico, lo que no solamente las hace muy visibles, sino que también los hace fáciles de identificar a los infectados. También llegan a tener algunas manchas en sus rostros, y en algunas ocasiones llegan a presentar un sangrado intenso en su nariz y orejas. Sus ojos se llegan a ver algo descoloridos, y se les dice que su temperatura es muy elevada, y es fácil identificar esto si los tocan. Estos síntomas son muy similares a los síntomas provocados por el virus de la rabia en la vida real, y esto en concepto tiene mucho sentido, ya que se supone que el virus Trixie fue creado de algunas cepas del virus de la rabia. En general, debido a que los infectados tienen vida y un comportamiento diferente y específico, ya que solamente se enfocan en asesinar a las otras personas, es por eso que no se consideran zombies. Los Casey están relacionados con la cultura de los zombies, debido a que los creó el director Joshua Romero, quien es el padre de los zombies modernos. Sin embargo, aclaró que no son zombies, y solamente son personas infectadas irracionales y asesinas. La línea del tiempo de los infectados del virus Trixie la podemos ver mejor en el remake de 2010. El desastre ocasionado por el virus Trixie ocurre a mediados de 2010, cuando un avión militar cae a las afueras de Ogden Marsh, dentro de la presa que provee de agua al pueblo. El avión contenía muestras del virus Trixie y contaminó el agua y el subsuelo de este lugar. Algunas personas que bebieron el agua de la llave, la cual provenía directamente de la presa, se infectaron, como el supuesto borracho del pueblo llamado Rory, y así en poco tiempo algunas personas empezaron a mostrar síntomas. Esta es la razón por la que el hombre parece que intenta atacar a los jóvenes y a David durante un juego de béisbol de la escuela local. Después de 20 horas de que el avión cayó, los primeros infectados empezaron a mostrar síntomas severos, y se empezaron a volver locos. Es aquí cuando los militares llegan al pueblo de Ogden Marsh, tratando de empezar la cuarentena del pueblo. El ejército, después de 2 horas de que llegan a Ogden Marsh, lograron reunir a la mayoría de los habitantes del pueblo, y a través de la fuerza bruta y de métodos no muy convencionales, empezaron a realizar algunas pruebas para identificar a los no infectados. Después ellos mandaron a la gente no infectada fuera del pueblo, y los equiparon con brazaletes especiales médicos, para así poder identificarlos mejor.
Desafortunadamente para el ejército, la cuarentena fue un fracaso, ya que alrededor de 6 horas después de que los militares llegaron, algunos de los infectados que estaban en la escuela local se escaparon. Por esta razón, los militares dejaron a la gente no infectada e infectada amarrada dentro de las instalaciones de la escuela secundaria de Ogden Marsh y evacuaron la zona en helicópteros. Posteriormente, los infectados consiguieron escapar y volvieron a entrar al pueblo de Ogden Marsh, saliéndose de la zona de cuarentena que estaba en la escuela. Los militares son enviados con refuerzos de regreso al pueblo para que corrijan su error y asesinen a todas las personas que se encuentren en el área, no importa si están infectados o no. El gobierno estadounidense ordena esto ya que no quería que el virus se esparciera más y que los involucraran a ellos como los responsables de la tragedia, debido a que estaban experimentando con peligrosas armas biológicas. Así que los militares matan a cualquier persona con la que se topan. Desafortunadamente para ellos, la mayoría de los habitantes que no presentaban síntomas lograron escapar del pueblo. Y después de 12 horas del escape de los infectados de la escuela, los militares recibieron órdenes de evacuar el pueblo, ya que el gobierno iba a lanzar una bomba para acabar con el pueblo, sus habitantes y toda la infección. Y luego iban a decir que explotó una planta química en el pueblo, para así cubrirlo todo. A pesar de todo esto, podemos ver que mucha gente potencialmente infectada pero que aún no presentaba síntomas lograron salir del pueblo antes de la bomba, e inclusive los protagonistas David y su esposa Judy están intentando llegar al pueblo de Cedar Rapids, el cual también está siendo contenido, porque el virus Trixie se esparció, antes de que los militares y el gobierno se dieran cuenta del choque del avión y de la catástrofe que ocurrió en ese lugar. Lo más aterrador es que se nos dice que el pueblo de Cedar Rapids es varias veces más grande que el pueblo de Ogden Marsh, y esto implica que una epidemia grave del virus Trixie empezó, y va a ser todavía más difícil contenerla y erradicar al virus. Este final es muy similar a lo que vemos en la película original, ya que en la película de 1973, aunque uno de los científicos responsables de la creación del virus consigue crear una vacuna, esta se pierde y no la logra entregar a sus superiores. Asimismo, el coronel encargado de toda la operación, aunque cree que ha logrado contener al virus exitosamente en el pueblo, lo contactan gente del ejército y le dicen que se van a ir al pueblo cercano, ya que parece ser que el virus Trixie también está en ese lugar, debido a que una persona infectada con el virus se fue del pueblo de Van City antes de que llegaran los militares. La película original de The Crazy, según Romero, era una crítica a las guerras modernas y cómo los seres humanos podemos destruirnos a nosotros mismos. En mi opinión, la película de Romero es muy interesante, ya que vemos todo desde una perspectiva, y esa es la de los militares, quienes van al pueblo para contener la infección, y la otra perspectiva de cómo el virus se desarrolla la vemos desde un grupo de supervivientes del pueblo, quienes intentan escapar a un lugar seguro. Sin embargo, vemos cómo poco a poco ellos se infectan. Cuando Romero creó esta película, la guerra de Vietnam se seguía llevando a cabo, y los Estados Unidos empezaron a crear algunas armas biológicas. Romero se inspiró en esto, ya que dijo que las armas biológicas eran algo muy peligroso, y eran un concepto muy perturbador, ya que simbolizan cómo los humanos nos vamos a destruir a nosotros mismos. Romero se inspiró en esto, y escribió la película tomando en cuenta qué pasaría si un arma biológica se libera de forma accidental en algún lugar de los Estados Unidos. El director Brett Eisner fue elegido por algunos productores para que hiciera el remake de la película de 2010. Él dijo emocionado que sí lo haría, pero decidió no explorar la trama de los militares, y mejor se enfocó en lo que el virus Trixie causa en el pueblo, desde el punto de vista de los protagonistas David y Judy. Es por eso que el remake se enfoca un poco más en el aspecto humano, y la confusión y el horror que se vive en el pueblo de Ogden Marsh. Algo interesante es que el diseño de los Crazies cambiaron en el remake, ya que en la película original ellos se veían como personas normales, y eso es algo que el director Brett Eisner quiso cambiar. Sin embargo, él quería que los infectados no se vieran como zombies, es por eso que se decidió darle ese aspecto con venas hinchadas y visibles, asimismo con algunos movimientos antinaturales y temblores que se ven como espasmos musculares. El virus Trixie dijo el director que no convierte a las personas en zombies, simplemente les saltea el cerebro y los enloquece. Sin embargo, respetando las ideas originales de Romero, los Crazies en realidad no son muertos vivientes. Algo importante que hay que mencionar es que la película de 2010 pinta al ejército como si fueran gente muy mala, a diferencia de la película original, los cuales eran militares que genuinamente querían ayudar a las personas del pueblo. Sin embargo, no sabían a qué se estaban enfrentando realmente, es por eso que al final no logran cumplir su objetivo. El director Brett Eisner mencionó sobre esto lo siguiente: queríamos representar al gobierno y al ejército como una máquina imparable, que no se detendrán hasta que consigan su objetivo, que es erradicar al virus y que no descubra a la gente lo que estaban haciendo con este. Esto difiere con lo que hizo Romero en su película, ya que tomamos como referencia algunos comentarios que George A. Romero hizo sobre la película de 1973 y sobre la guerra de Vietnam, donde decía que lo que estaban haciendo el gobierno estadounidense y el ejército en Vietnam los convertía en unas criaturas igual de malas que los Crazies o locos. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del virus Trixie y de Crazies. En general, creo que el virus Trixie y los infectados, los Crazies, son un concepto muy aterrador, en especial por la forma en que los infectados actúan,
y cómo ellos asesinan a sus víctimas y seres queridos sin ningún remordimiento, y viéndose tranquilos y felices mientras llevan a cabo esas horribles atrocidades. Ambas películas creo que son muy buenas, y aunque la primera es un clásico del cine del horror, el remake en mi opinión está muy bien hecho, y no es una copia modernizada de la película original, sino que en realidad es su propia historia, que explora todo desde una perspectiva diferente. La primera película que vi de esta franquicia fue la de 2010, ya que algunos amigos me la recomendaron mucho, y se me hizo un concepto muy aterrador, ya que el virus Trixie es básicamente el virus de la locura. Es debido a las interesantes historias y cómo podemos ver todo de diferentes ángulos que si aún no has visto las películas de The Crisis en verdad te las recomiendo, aunque debo advertirte que sí son un poco fuertes, y si eres menor te recomiendo que no las veas. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces al virus Trixie de The Crisis? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Qué te pareció como concepto? ¿Crees que es algo realista y un virus que pueda existir? ¿O crees que es algo muy fantástico? Y por último, si ya viste las dos películas, ¿cuál de las películas de The Crisis es tu favorita y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del virus Trixie de The Crisis. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.